Frecuencia íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un espacio para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia íntima es una presentación de En Clínica SER. Somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl. Con esta música maravillosa de noche de sábado comenzamos este programa Frecuencia Íntima con mi querido doctor Nasir Diwana. ¿Cómo está usted? Súper, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí tengo el honor de presentar en nuestro panel a un doctor que yo quiero muchísimo, que me conoce desde chica. Ha estado en muchos paneles conmigo y yo creo que es unos grandes sexólogos de nuestro país. Está con nosotros el doctor Cristian Tomás, médico ginecólogo, sexólogo, psicoanalista relacional y tiene un currículum extenso. Para nosotros es un honor, doctor Tomás, tenerlo en nuestro programa. ¿Cómo está usted? Muy bien, Priscila, muchas gracias por la presentación. Sí, pues la verdad es que nos conocemos hace mucho tiempo y siempre es un placer poder conversar contigo y ahora además con el doctor, con Nasir, Un gusto. a quien lo escucho de vez en cuando los días sábados, así que encantado. Doctor, también usted ha hecho hartas publicaciones y acaba de salir del hornito recientemente junto a su hija Michelle Thomas, el libro Apego y Sexualidades. Uno se pudiese preguntar, ¿qué tiene que ver el apego con la sexualidad? ¿Hacia dónde nos lleva esta terminología? Me gustaría que usted nos contara un poco para dónde quería llegar con este título y a quiénes quiere llegar. Perfecto, bueno, lo primero, muchas gracias por la posibilidad de conversar este tema que es la sexualidad humana, ¿cierto? Y además agregarle este condimento que es el apego. Eh, la verdad es que no podemos entender una cosa sin la otra. Es decir, sexualidades y estamos hablando de lo humano. Lo humano no puede desprenderse, no puede estar separado de la sexualidad. Es intrínsecamente a lo humano. Los seres humanos desarrollamos ya desde la vida intrauterina formas de relación, patrones de relación con nuestra madre y luego cuando salimos del vientre empezamos a desarrollar patrones de relación con las personas que nos cuidan y con el mundo con el cual nos va rodeando y después el mundo más social. Y el apego, el apego es una forma innata, heredada filogenéticamente, es decir, es parte del componente animal nuestro, que lo tienen la mayor parte de los mamíferos, y que es buscar a una figura adulta, una figura que nos dé seguridad, una figura que nos proteja, una figura que nos tranquilice, una figura que nos cuide, en buenas palabras. Doctor, Y esta figura tiene que ayudarnos a lidiar con las ansiedades y con toda la cantidad enorme de regulaciones que tenemos desde que estamos en la vida externa, en la vida aérea, y de la cual esta persona, que es nuestra figura de apego, se va a tener que hacer cargo. doctor, pero me parece súper interesante lo que usted plantea, pero ¿qué pasa cuando hay muchas personas que no tienen la suerte de tener esa figura de apego? Y probablemente en la adultez se van encontrando con problemas, tanto en su sexualidad como en sus relaciones humanas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, justamente trataba de introducirlos en el tema que el apego es innato, es parte de la etología, los animales lo tienen, los animales en cuanto nacen rápidamente se apegan, si es a la madre que está allí, fantástico, si no es a la madre, a veces ocurre que un gatito se apega a una perra o a un perro o a una pata, pero necesitamos figuras protectoras. Y los seres humanos no escapamos de esa lógica. Y al no escapar de esa lógica, cuando no la tenemos, quedamos en graves vulneraciones. Tanto es así que está toda esta figura mítica
de niños, niñas que han sido criados por animales, por ejemplo, Mowgli, ¿cierto? Por ejemplo, Tarzán, exactamente, que son figuras míticas que están tratando de explicarnos que el ser humano no sobrevive solo. Tenemos a Rómulo y Remo, ¿cierto? Fundadores de la Roma. Es decir, los seres humanos necesitamos que haya algo allí que nos proteja, nos cuide, nos alimente, nos ayude a aliviar las enormes tensiones que vamos desarrollando. Y cuando eso no está, por la circunstancia que sea, no hay, finalmente no hay, morimos. Claro. Y los que logran salir adelante lo hacen en gravísimas condiciones. Mira, qué increíble. Bueno, pero según Buda dicen que el apego es la causa del sufrimiento. Lo que pasa es que nos queda tan impreso, Nasir, tan impreso esta necesidad de apegarnos a alguien, esta necesidad de confiar en alguien, esta necesidad de estar con alguien, queda grabado en nuestro cerebro y queda grabado en nuestro cuerpo. Y eso es lo interesante en el plano de la sexualidad, que el patrón que grabamos de cómo nos compartimos con esa otra figura tan importante en nuestra vida, que es la figura de apego, nos va a conducir a cómo nos vamos a compartir de adultos, de adolescentes, con otras personas en el ámbito más íntimo del sexo. Y entonces, si lo miras desde el otro lado, lo que Buda nos está diciendo es que efectivamente eso puede llevarnos a un sufrimiento porque nunca en verdad nos encontramos con nosotros mismos. ¿Quién soy en verdad? Porque es tan importante la impronta que nos dejó esta persona, la colonización que hizo esta persona cuidadora, que en verdad nunca sabemos quién soy. Mira. Porque estamos bajo esta impronta. Pero, doctor, ustedes dos planteaban que si es que no tenemos esta figura de apego, entre comillas, no sobrevivimos. Pero me imagino que en sus consultas usted también leen llegar, porque debe llegar personas que no han tenido una figura de apego importante y quizás con esa protección que se necesita. Sí. ¿Qué pasa en la vida adulta cuando esa figura no es la adecuada o quizás no hay una figura de apego? ¿Con qué nos encontramos? ¿Con pacientes que les pasa qué cosa? Me imagino, doctor Nasir, que deben tener también problemas de impotencia algunos. Los míos más bien cambian de pareja muy seguido, entonces están buscando a quién apegarse, pero no, el modelo de apego que tienen, me imagino que lo siguen buscando en diferentes parejas. Por ejemplo, muy interesante, porque cuando tú no logras construir una intimidad con esta figura inicial en nuestra vida, es muy difícil que la puedas construir después. De hecho, la intimidad te puede amedrentar, te puede asustar. Entonces, una cosa es tener un sexo happy hour, un ratito. Claro, sexo por la noche. Otra intimidad. Otra cosa es intimidad, otra cosa es compartirte, otra cosa es despertar todos los días con la misma persona, otra cosa es proyectarte a futuro. Y hay muchos hombres y mujeres que tienen muchísimas dificultades en lo que Nasir nos está diciendo, no solo en el plano sexual, sino que dificultades enormes en poder compartirse con alguien. Si lo entendemos así, es porque no pudieron compartirse con alguien en los primeros años de vida. Hoy qué difícil. ¿Eh? Y cuando uno dice tengo que consultar, yo me imagino que para el doctor Nasir cuando están teniendo problemas sexuales, cuando tienen problemas de impotencia, pero también lo hemos conversado muchas veces, doctor Nasir, la impotencia se relaciona con problemas psicológicos a veces. Claro, lo que pasa es que la casuística mía son pacientes ya mayores en donde ya hay componentes orgánicos. Claro. En los jóvenes, veo muy pocos jóvenes. De hecho, me lo mandan los psicólogos cuando es un joven que ya lleva tiempo, que ya es un problema orgánico, que ya descartaron la parte psicológica. Entonces sí los veo yo, por eso te digo, yo no veo tanta esa parte como el doctor. Doctor Tomás. Pero, perdón, Priscila, pero sin embargo, lo que pasa es que Nasir recibe como ya el residuo final de esto. Yo estoy al final de la que es muchas veces el deterioro orgánico que van mostrando algunas personas. Cuando tú me preguntabas, ¿qué ocurre con las personas que no tienen una figura de apego que logre estar al lado de ellos? Bueno, eso es lo que se llama el apego desorganizado. ¿Por qué se llama desorganizado?
Porque los seres humanos necesitamos esta figura de apego para que nos organice el cerebro. El cerebro nuestro, el cerebro humano no se organiza solo. Requiere que haya una persona que nos vaya organizando las experiencias. O sea, no solo necesitamos experiencias, sino que quien nos organice esas experiencias. Y al mismo tiempo, esa misma figura nos va bajando los niveles que llamamos de afecto, que son las emociones, que son muy intensas en los niños y niñas, y entonces esta figura atenúa, hace como un poquito de tampón, de buffer para bajarle la intensidad. Cuando esa persona no está, se desorganiza el sistema. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, hoy día sabemos que los apegos desorganizados tienen entre 8 y 15 años menos de promedio de vida. Mira. Tienen mayor cantidad de enfermedades inmunológicas. Tienen mayor cantidad de enfermedades del ámbito psicológico-psiquiátrica. Por ejemplo, personalidades de tipo limítrofe. Por ejemplo, personalidades de tipo más psicótica, trastornos de personalidad, personalidades narcisistas, etcétera. Y tienen un alto consumo de sustancias prohibidas o de sustancias adictivas, marihuana, alcohol, cocaína, etcétera, y de medicamentos también. Muchos de estos pacientes son pacientes que, por ejemplo, no pueden entrar en el ámbito de un contacto sexual si no se han tomado o un tranquilizante o 1 o 2 Viagra o algún otro medicamento o 2 copas de alcohol. Es decir, necesitan como algo que los asegure por la enorme inseguridad que tienen en el interior de ellos. Entonces la figura de apego es una figura, es un bastón que utilizamos en nuestra infancia, que tenemos que dejarlo en la medida que vamos creciendo, pero ese bastón se nos queda impreso de alguna manera. Y cuando no queda impreso, lo buscamos afuera. Y lo buscamos a veces de la peor de las maneras. Esa figura de apego que mencionas sería la madre más que nada, porque no veo mucho la relación con el padre de un niño chiquito, o sea, una niña, un niño. La madre tiene mucho que ver en esto. La madre en los seres humanos, por razones culturales o por lo que tú quieras, es sin duda la figura en los 2 primeros años más importante para un niño o para una niña. Sin embargo, también se construye un apego con el padre, solo que es un apego secundario. No es tan importante porque no es la figura que está mayor parte del tiempo con él. Porque el apego se construye en los primeros 18 meses de vida y se construye en relación a la persona que esté. Si la madre no está porque a los 2 meses salió a trabajar, no va a ser la madre la figura de apego. Y va a ser o la nana, o la abuela, o el papá, si es que el papá está en la casa. Hay otro tema interesante acá frente a la figura de apego. Yo estoy hablando desde el sentido común porque no soy experta obviamente en el tema, pero me parece también que esta figura de apego también te vincula de cierta forma de cómo entender la sexualidad. Y a veces este personaje o esta compañía, o no sé cómo llamarlo, no te da los mejores consejos, no sabe bien cómo explicarte. Porque me acuerdo que en mi época, a mí, voy a retar a mis padres, a mí no me hablaban abiertamente de sexualidad. Yo, claro, descubrí todos estos temas con mis amigas, quizás por internet, pero mis papás no eran abiertos con el tema. O sea, quizás conmigo, como era mujer y yo tengo 3 hermanos hombres, no me hablaban de esto. Entonces yo me enteraba no de la mejor forma muchas veces, ¿me entiende, doctor? Yo creo que acá hay un llamado también a los padres a que tienen que hablar abiertamente con los hijos. Yo no sé a qué edad, usted también lo puede decir, a qué edad se empieza a hablar con los hijos de sexualidad, porque también eso te hace ser un adulto consciente y quizás empoderado en las decisiones a la hora de practicar tu sexualidad, ¿verdad? Y yo creo que los padres están en deuda y todavía, fíjate. No sé qué opinas tú, doctor. O sea, los padres, la sociedad, la educación, las escuelas, las universidades están en deuda. Todo está en deuda. La religión, todos están en deuda. Y están en deuda porque ha sido siempre
y probablemente continuará siendo un tema tabú. Pero quiero también decirte un elemento que va a complementar lo que tú decías, Priscila. Ujú. La sexualidad no solo se aprende por lo que te dicen, se aprende por el cómo se compartieron contigo. Entonces, si tú tuviste una mamá y un papá que te abrazaban, que te besaban, que te llevaban a la cama y compartían los días domingo contigo, que jugaban contigo, que cuando te desregulabas y te ponías a llorar porque tenías frío, tenías hambre o lo que sea, te tomaban en brazos y te contenían, eso es parte de la sexualidad. Ah, mira. Solo que después se agrega la segunda parte, que es lo que tú decías, lo explícito. Ujú. Esa primera parte es la que se llama la memoria implícita, que es la memoria de cómo nos compartimos con los otros. Y esa memoria se graba fundamentalmente en los primeros años de vida. Por lo tanto, a lo mejor si revisas un poco tu historia, no están tan en deuda, porque a lo mejor sí tuviste papá No. No, amoroso, no, eso abrazador, sin duda. Yo digo en perfecto, deuda con respecto a lo que me comunicaban. de ¿Me acuerdo. entiendes? Como decirme, pucha, la sexualidad es esto, implica esto otro, como que no se hablaba abiertamente. Yo me acuerdo haberlo hablado con mi mamá a los 18 años, pero ya era tarde, yo ya estaba formada en eso, ¿me entiendes? Yo me Absolutamente. acuerdo que yo una vez le comenté a mi mamá, ¿cómo es posible que nunca me haya hablado de nada de esto? Y lo que yo recibía muchas veces, yo no sentía que me ayudaba tanto, ¿me entiendes? A Sí, eso me refiero con deuda. Mis papás son súper cariñosos y no tengo nada que decir frente a eso, pero yo siento que me faltó esa parte y yo creo que muchos hijos reclaman un poco eso, porque ahora el sin duda. internet te habla de muchas cosas y muy erradas, entonces Muy errado. es complejo. Muy complejo. Y estoy de acuerdo contigo, y ahí hay una falencia, hay un rezago en el poder conversar, en el poder educar desde la palabra. Pero vuelvo a reiterar, si tú veías padres que se tomaban de la mano, si veías padres que se besaban, si tú veías padres que cerraban la puerta de repente de la pieza y uno no podía entrar, te están educando implícitamente. Ah, claro. Te están diciendo que hay algo que pertenece al ámbito de papá y mamá y que tiene que ver con algo que es distinto a lo que se te transmite a ti. Y luego, evidentemente, hay que agregarle la palabra, porque llega un momento en que el niño o la niña ya tiene conocimiento, ya sabe hablar, ya sabe utilizar la palabra, que es alrededor de los 4 o 5 años, en donde tú tienes que empezar a agregar la palabra. Los Por términos. ejemplo, los términos adecuados, por ejemplo, los nombres adecuados al cuerpo. O sea, no es posible que en el año 2022 todavía le estemos llamando pilín, cosita, Lola. chuchita, ¿ah? El potito de adelante, el potito de atrás, y no le demos las palabras que corresponden. Y los niños y las niñas crezcan en la más absoluta ignorancia de lo que tienen. ¿Por qué la nariz se llama nariz y el pene no se llama pene? Claro. Claro. Sí, pues toda ¿Entiendes? la razón. Ese es nuestro problema, esa duplicidad de formas, porque podemos tener papás muy cariñosos, pero hay un silencio enorme en otros ámbitos. De todas maneras, a eso me refería. Le quiero preguntar al doctor Nasir, que ha vivido fuera muchos años, el doctor Nasir ha vivido en España, en Estados Unidos. ¿Tú sientes que en Chile todavía nos cuesta hablar de sexo? Mucho, ¿Crees que todavía es un tema tabú para muchas personas? mucho, pero si lo comparo con España, yo creo que aquí estamos un poquito más adelantados. En España las mujeres están muy liberadas, pero los hombres todavía tienen serios traumas con su sexualidad, con su función y con admitir que tienen problemas. En Chile Claro. estamos más abiertos. En Estados Unidos, bueno, ya ahí vamos 100 años atrás de ellos. Yo quiero contarles, queridos amigos, que estamos conversando con el gran sexólogo, ginecólogo, psicoanalista relacional, mi querido doctor Cristian Thomas, que acaba de lanzar su libro Apego y Sexualidades. A la vuelta, quiero que me cuente más de este libro, cómo fue trabajar con su hija, qué maravilla. Yo trabajo con mi Encantado. padre y pucha que me cuesta harto, pero vamos a la pausa y volvemos enseguida. No se muevan de la sintonía, estamos en Frecuencia Íntima, queridos amigos. En agricultura es
Frecuencia íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Estamos de vuelta, queridos amigos, y les cuento, mi querido doctor Nasir Diwana recibió una llamada de urgencia a un paciente, y los doctores, como usted sabe, también doctor Thomas, siempre tienen que estar ahí al aguaite. Querido doctor, le había enunciado una pregunta. Me gustaría que me contara, porque yo trabajo con mi papá hace 20 años, ha sido todo un camino, una maravilla, muchas veces, otras veces también complejo, pero en resumidas cuentas ha sido muy lindo. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Quién es Michelle Thomas también para la gente que nos está escuchando? Perfecto, mira, Michelle Thomas, aparte de ser mi hija, es una profesional de primer orden. Ella es una mujer que es madre de dos hermosas nietas, ya adolescente. Ella se formó como psicóloga, primero ella se formó como cientista política A y mí. luego estudió psicología y se fue especializando conmigo en el área de sexualidad y luego se ha especializado en trauma. Ella trabaja mucho con hombres y mujeres, pacientes que han tenido experiencias traumáticas. Y la experiencia de trabajar con ella ha sido fantástica. De hecho, trabajamos juntos, físicamente trabajamos en la misma consulta, No le puedo. atendemos nuestros pacientes en conjunto desde hace muchos años y en general es una experiencia enriquecedora. Y escribir este libro fue aún más, porque fue conversar muchos temas, rehacer algunos capítulos, Qué repensar lindo. algunas cosas. Ya se puede morir tranquilo. Tiene Sí, hijos, no sé si plantó un árbol y hizo un libro. Pero eh, ya tiene otro libro, ¿verdad, doctor? Creo que dos sí, más. sí. Tengo varios libros. Acabamos de sacar el año pasado también un diccionario junto a otros colegas, un diccionario de psicoanálisis relacional, que es un libraco grande, precioso, de terminologías psicoanalíticas relacionales. Pero este libro tiene esa calidez del amor filial, del amor de padre e hijo, Qué lindo. eh, del cariño que tenemos por nuestra profesión, del crecimiento que hemos tenido como persona con En nuestros conjunto, pacientes claro. y el crecimiento que hemos tenido educando y formando, porque nos dedicamos a formar Qué maravilla. profesionales desde hace yo casi más de 20 años ya, y todo eso está volcado un poco en estos 11 capítulos que tiene el libro, son 221 ¿A dónde páginas. lo puede encontrar la gente? Apego y sexualidades. Y es interesante, mira, ya voy a dar el dato, pero sexualidades, Mm. y apela a eso, a que no hay una sexualidad. A ver, explíquese. Cada uno de nosotros, en la relación con este cuidador primario, que es distinto para cada uno de nosotros los humanos, construye estos patrones de relación que es lo que llamamos sexualidad. Y las sexualidades apela a que cada uno de nosotros somos distintos. O sea, nadie tiene una sexualidad igual a otro. Nadie. Pero Y eso es lo complejo. sí, pero a ver, para entender bien el concepto, cuando usted habla de sexualidades, ¿habla de distintos tipos o en una misma persona? ¿A eso se refiere? No, hablo de distintos patrones que hemos Ah, construido de relaciones perfecto, interpersonales perfecto. que parten con esta figura principal que es la figura de apego y que luego las trasladamos a nuestras relaciones interpersonales, de pareja, sociales, con amigos, con compañeros de trabajo, con nuestros hijos, etcétera. Y además, un patrón de relación intrapersonal, o sea, cómo me relaciono yo conmigo mismo, cómo me cuido, cómo me veo, cómo me miro, cómo me atiendo, cómo me satisfago o no. Porque eso es determinante a la hora de tener eh, quizás una relación sexual con un otro, ¿verdad? Si no se Fundamental. trabaja eso, probablemente vamos a tener problemas con el otro lado, ¿verdad? Fundamental. Si uno no tiene una relación sana con uno mismo, Mm. bueno, es muy difícil tener una relación sana con una persona de afuera, sea quien sea esa persona. Ay, Si yo no me cuido, mm. ¿Cómo voy a ¿cómo cuidar puedo, un otro? cómo puedo cuidar a alguien? Mm. ¿Te fijas? Si yo bebo en exceso, si yo me drogo, si yo corro a gran velocidad por las carreteras,
porque soy bacán, porque soy choro, pero no me cuido en definitiva. ¿Cómo puedo cuidar a otros? Es Doctor, muy difícil. sí, qué interesante. Yo siempre he pensado, con relación a esto, que yo creo que todo el mundo se debería terapiar. No necesariamente si tú tienes un problema o si estás pasando por quizá una depresión o algo así, o tienes algún problema puntual. Yo creo que el terapiarse te da herramientas para tu vida en general, ¿verdad, doctor? Yo creo que todos tenemos yayitas, cositas, problemas, cosas que hemos llevado como mochilas desde la infancia. Nadie está libre de eso. Por eso que yo creo que es súper importante lo que usted plantea, porque es importante terapiarse, es importante descubrirse. Hay muchas cosas que uno las da por añadidura y están a nivel inconsciente, ¿verdad? Absolutamente. Somos fundamentalmente inconscientes. Claro. Lo que nuestra conciencia logra percibir y logra de alguna manera concientizar de cada uno es lo mínimo. Mm, La inmensa mayoría de nuestras acciones, de nuestras percepciones, de nuestros actos en el mundo son muy inconscientes. mm, Y la terapia en ese sentido, tal como tú dices, nos ayuda a mirarnos, a crecer, a ampliar la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, a validar cosas que fueron invalidadas desde pequeño. Y mm, ahí hay un punto de reflexión importante. Uno debería pensar, nadie debería hacerse terapia en verdad. Si es que hubiésemos tenido una crianza que estuviese a la altura de los estándares que se piden, una crianza empática, una crianza mm. sensible, una crianza dedicada, pero sabemos que por las condiciones de trabajo, por las De condiciones familiares, vida, por claro. las condiciones de vida, eso no se da. Y por lo tanto, tal como tú dices, todos tenemos heridas, tenemos yayitas, tenemos de alguna manera imperfecciones. De ahí viene la metáfora, ¿cierto?, de que hemos sido hechos a imagen y semejanza de los dioses, pero no somos iguales a los dioses, porque Mm, si no seríamos perfectos y eternos. Y por lo tanto tenemos efectivamente yayitas. Esas yayas se van agrandando en la medida que crecemos. La gente piensa que en la medida que crecemos las vamos tapando más. No, se van agrandando más. mm, Y entonces es muy importante eh, cambiar esa óptica. La terapia no está hecha para la gente loca. La mm, terapia no está hecha para la gente enferma. La terapia es parte del proceso de crecimiento que todo ser humano debería tener. mm, Es parte del desarrollo del ser humano. Conversar con alguien, alguien que tenga por lo menos la capacidad de reflejarte, de mirarte, mm. de mirar con un poquito más de neutralidad, no cargado de emocionalidad o cargado de afectividad, como podría ser conversar con mamá o con la pareja o con papá o con alguien que sea importante Claro, para porque eso nosotros. está teñido en general. Está muy Pero, teñido. pero yo creo que hay otra cosa interesante de la que tú hablas, doctor, que tiene que ver con que si yo no me sano, yo puedo perjudicar a un otro. O sea, Por cuando yo supuesto. estoy poco sana y estoy en una relación, le hago daño a un otro con mis cosas, con mis problemas, con mis mochilas. Entonces, yo creo que muchas veces no nos preguntamos, ¿estoy sana para estar con un otro? Porque yo digo, yo escucho a mi amiga de repente decir, pucha, no estoy pololeando, no sé qué, y yo les pregunto, ¿tú realmente te has sanado para estar con un otro? Yo creo que hay que hacerse esa pregunta. Fundamental, fundamental, Priscila. Llevo 20 años de terapia, doctor, por eso puedo decir esto ahora. ¿No? Y se nota que tienes una mirada crítica de muchas cosas. Eh, Evidentemente, la crianza tiene dos polos. Mm, Por un lado, el bebé, que tiene necesidades enormes de que haya alguien allí lo más sano posible para que lo ayude a desarrollar todas las potencialidades que cualquier bebé humano trae. Y mm, en el otro polo está la persona, que le llamamos figura de apego, que si está enferma, va a enfermar al bebé, que mm, si está sana, va a transmitirle mucho más conductas, elementos y experiencias sanas. Si mm. tenemos una pareja, hay dos polos. Por un lado, una persona que requiere del cariño, el afecto, el compartirse la intimidad sexual de otra, pero si esas dos personas no están sanas, van a contaminarse con sus propias enfermedades, con sus propias desorganizaciones. Ahora, Entonces, efectivamente, requerimos que la salud mental de las personas mejore.
Estamos comenzando con el doctor Cristian Thomas, él es médico, ginecólogo, sexólogo, psicoanalista relacional. Doctor, le voy a hacer una pregunta personal, si quiere me la contesta. ¿Por qué se metió a estudiar sexualidad? ¿Qué vio? ¿Con qué se encontró? ¿O tuvo quizá cosas personales que lo llevaron a decir, me tengo que cuestionar esto, tengo que ayudar a los otros? ¿Cómo empieza este camino suyo? Bueno, un poco en lo que estábamos conversando. Ujú. Yo estudié medicina, Y estudié ginecólogo, ginecología, claro. y estudié ginecología obstetricia, hice mi beca de ginecología ¿Y atiende obstetricia. todavía como ginecólogo, no? Ajá. Ya jubilé. Ah, ya, jubiló. Durante 42 años atendí como ginecólogo obstetra. Ya. Mi padre era médico, ¿En mi serio? hermano mayor era médico psiquiatra psicoanalista. Mm. Entonces había una gran influencia familiar en torno a eso. Yo nací en un hospital donde mi madre era asistente social del hospital y mi padre era médico de ese hospital. Mira qué lindo. El Hospital San Borja, que estaba ahí en Vicuña Maquena con Alameda en ese tiempo, ¿ya? Ujú. Eh, y yo crecí entonces en esta familia, me hice médico, pero en la medida que fui creciendo me di cuenta que mi familia tenía muchas cosas enfermas también, Ah, mira, muchas cosas como enfermas. dinámicas familiares. Como todas las familias, y de eso estamos Correcto, hablando. Te fijas correcto. que las familias tienen problemas, que las personas tienen problemas. Y entonces empecé a derivar gradualmente de alguna manera, a tratar de saber de mis heridas. Ah, Me introduje cada vez a más, investigar, claro. exactamente, me introduje cada vez más en el ámbito de la mente humana, del comportamiento humano, y empecé, finalmente llegué a estudiar psicoanálisis. Y por otro lado, la sexualidad, porque entendí que el ser humano es sexualidad. No es que adquiera la sexualidad, Claro, es. es sexualidad. Mm, Y por lo tanto, si uno tiene algo enfermo, su sexualidad está enferma. mm, Y yo me di cuenta en los años 90 y tanto que nadie se dedicaba a sexualidad. mm, Nadie. mm, En Chile no había gente dedicada a sexualidad. mm. Y entonces dije, bueno, este es un campo interesante y un campo donde puedo ayudar mucho a la gente. Y creo, sin falsa modestia, que he ayudado a mucha O sea, gente, muchísima. he ayudado a muchos Yo creo profesionales a que ya no tiene formarse. horas en la consulta. Sí, Eh, es un poco escasa el tema de las horas. Y he ayudado a muchos profesionales a formarse para que también ayuden a otros en este campo de la sexualidad. Entonces, como todo, siempre tiene que ver en parte con algo de uno mismo. Esto no está Oiga, separado de la vida de pero uno. yo creo que en cierta medida hemos asustado a la gente con todo lo que hemos hablado un poco. Me gustaría que usted nos diera como una luz de esperanza, que esto se puede tratar, que siempre se puede mejorar, que hay terapias para todo lo que hemos hablado. Yo creo que ese es un llamado, que en el fondo, cuando uno se enfrenta a estas cosas, no todo está perdido, ¿verdad? No, absolutamente no. El ser humano tiene una enorme resiliencia, una enorme capacidad de flexibilizar sus conductas, su comportamiento, de crear nuevas redes neuronales, de abandonar estados patológicos, de salir de trances negativos y entrar en trances que sean mucho más saludables y más afirmativos de la condición humana. Ujú. Eso siempre está presente. Todos y todas tenemos dificultades, pero tenemos que tener también el coraje de mirarlas, cambiarlas, solucionarlas para que tengamos una vida más placentera y de más de bienestar. Y un poco este libro pretende eso, ayudar a la gente a que mire, está escrito de una manera más o menos sencilla, de manera que Claro, eso es personas que no importante. sean especialistas puedan entender muchas Me cosas. debe un Y, libro, quiero que me llegue el libro y para por otra parte, comprarlo. como no, Mm. sí, ya está prometido. Y por otra parte, para personas que ya tienen algún nivel de formación, es interesante la mirada que le damos al apego y a las sexualidades y a la concepción del ser humano. Para las personas que se interesen, te dejo el teléfono donde se pide el libro, el 99-235-9883. Es más Ahí es donde lentito. ¿No hay alguna página, doctor? y en nuestra página web
Centro de Estudios Sexualidad Chile.cl. Lo vamos a poner en la pantalla, ahí ¿Sí? va a aparecer después. Doctor Cristian Tomás, médico, ginecólogo, sexólogo, psicoanalista relacional, nos queda la última pausa. Estaría toda la noche conversando con usted. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Estamos en Frecuencia Íntima con el doctor Cristian Tomás. No se mueva la sintonía. En agricultura es Frecuencia Íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Me encanta esta música para aprender motores para este día sábado. Estamos con el doctor Cristian Tomás aquí hablando de su libro, de su publicación junto a su hija. Vamos a tenerlo un día los dos para que nos hablen también. Encantado. Que me parece súper interesante, apego y sexualidades. Ahí después va a aparecer ahí en pantalla dónde encontrar este libro. Doctor, nos quedan 15 minutitos de programa y me gustaría que usted nos dijera por qué hay que leer este libro, por qué lo recomienda. Bueno, primero porque la sexualidad es lo humano. No podemos concebir al ser humano desprovisto de sexualidades. Por eso que a mí me parece, por ejemplo, como una aberración decir que alguien tiene una asexualidad, o sea, como que no tiene sexualidad. No existe eso, no existen seres humanos que tengan asexualidades. Y por otro lado, lo que ya explicaba, porque el apego es la forma en que los seres humanos nos afirmamos al mundo, nos sujetamos a la vida a través de otro adulto, competente, sensible, amoroso, cuidadoso. Y por lo tanto, ambas cosas, el apego y la sexualidad, se engarzan unas con otro, porque justamente la forma en que nos cuidaron, la forma en que se relacionaron conmigo, la forma en la cual me leyeron, la forma en la cual me abrazaban, me cuidaban, me acariciaban, o no me abrazaban, o no me cuidaban, o no me acariciaban, es la forma en la cual yo voy a construir la forma de relación con los otros que se llama sexualidad. Claro, en el fondo uno sigue ejemplos, porque si no, ¿de dónde puede sacar todas esas cosas? ¿Verdad? Exactamente. O sea, Y la sexualidad, Priscila, tiene un ámbito íntimo, pequeño, que es lo que llamamos vida sexual. Los niños, los adultos, los ancianos tienen sexualidad. Los niños no tienen vida sexual. Claro. Los adolescentes empiezan a tenerla y los adultos lo tienen. Y es un ámbito muy pequeño, muy restringido de la sexualidad, pero no es importante. Claro, en toda su forma, a eso se refiere. En toda su forma. Claro. Por ejemplo, si una pareja tiene un coito 3 veces a la semana, 20 minutos, que es un tiempo importante de coito, digamos, porque en promedio el coito dura en Chile 6 minutos, 7 minutos, pero 20 minutos de intimidad, besarse, acariciarse, tocarse, tener penetración o rozarse o lo que sea, 3 veces a la semana. Si tú sumas eso y lo comparas con la cantidad de minutos que te compartes con el mundo, con los otros, con la familia, con tu pareja, es el 0.08% del tiempo. Mira, qué es nada, qué es nada. Pero le damos demasiada importancia al sexo y no a la sexualidad. A eso me refiero. Y la sexualidad involucra la emocionalidad, involucra la afectividad, involucra la relación que tienes con tu cuerpo, involucra el cómo manejas las sensaciones de tu cuerpo, involucras cómo manejas toda la sensualidad y el erotismo, que de nuevo es otra palabra tergiversada. Erotismo viene de Eros, y Eros es el dios del vínculo, no es el dios del amor. Claro. Eros es hijo de Afrodita, Afrodita es la diosa del amor, y su hijo es el dios del vínculo. O sea, el erotismo nos vincula. Y los seres humanos, que somos seres tremendamente gregarios, vinculados unos con otros, somos entonces, por definición, seres eróticos. ¿Entiendes? Eróticos. Un bebé que se vincula con su madre despliega un
erotismo con la madre. Claro. No significa que se esté excitando con la madre, ni significa que esté con pensamientos maliciosamente eróticos con respecto a la madre. No, se está vinculando, como lo hacía el dios Eros, y por lo tanto esa vinculación es erótica. Mira, Todas nuestras vinculaciones son eróticas, interesante. todas. ¿Te fijas? Pero tergiversamos demasiado la terminología y eso nos lleva a que desgraciadamente patologicemos, transformemos las relaciones interpersonales en modos anormales, enfermos de relaciones, cuando todo tiene un trasfondo sano, múltiple y finalmente humano. Qué lindo, qué lindo. Doctor, cuando uno tiene problemas en su relación sexual con un otro, yo entendí en esta conversación que tiene que ver mucho con las figuras de apego, ¿verdad? Sí, Que mucho. está muy vinculado. Eh, Eso requiere mucho tiempo de trabajo, depende cómo esté esa persona, cuán dañada está. ¿Cómo es eso? Claro, efectivamente. Todos tenemos patrones que hemos construido fundamentalmente con esta figura vincular tan importante que es la figura de apego. Hay una correlación del 85% entre el patrón que tú construiste con esa figura de apego en la infancia y la forma en la cual te vas a relacionar de adulto. 85%. O sea, tiene una altísima correlación. Mira, Eso significa que si la relación con tu cuidador en la infancia fue cuidadosa, amorosa, cariñosa, sincrónica, sensible, atingente, te daban espacios como bebé para expresarte y no te estaban todo el tiempo tapando las expresiones con palabras como, no, a mí no me hace eso, ¿cómo se le ocurre botar la comida? No, ¿por qué me rechazan? Como si los bebés no tuvieran derecho de realmente a rechazar ciertas cosas. ujú, Entonces, si esa relación fue de calidad, por decirlo de alguna manera, es altamente posible que tenga relaciones de calidad cuando adulto, en todos los planos. Pero, y aquí es donde esto viene lo el deberían problema, escuchar todos los padres. ¿Ah? sí, pa, sabemos que el 50% de nuestra población tuvo lo que se llama trauma relacional. ¿Qué Mira, significa eso? es alto el porcentaje. Que hubo fallas, Mm. que hubo fallas. Muchas Y veces por por lo tanto, desconocimiento. no es por amor, eso es lo importante. Mm, No es por amor, es porque los padres no sabemos cuidar a nuestros hijos. mm, Cuidar, mm. ¿me entiendes? Que es distinto a amarlos, Claro, claro. cuidarlos. Y esas fallas en el cuidado, en el 50% de la población, inevitablemente nos hace que el 50% de la población adulta va a tener algún tipo de problema en el ámbito de su vida sexual. Mm. Ese es el tema. O sea, súper alta la estadística. Enorme, enorme. O sea, Y por eso, es para tomarle el peso, para preocuparse, para no por llegar a eso, supuesto, porque finalmente esto es como prevención, ¿verdad? es prevención. Yo creo Y por que, eso que son tan necesarias las escuelas para padres, oh, la escuela ¿y para usted gente, hace escuela para padres? hacemos a veces escuelas para padres, escuelas para gente joven, para que aprendan a relacionarse de manera que cuando nazca un hijo o una hija, aprendan a relacionarse y a cuidar. Oiga, ¿y usted se atrevería a decir que algunos padres no están preparados para hacerlo o eso es una frase muy determinante? Es muy determinista, sin duda, es muy omnipotente, ¿cierto? Mm. Decirle a alguien, tú no estás preparado para ser padre. Pero cuando uno escucha las historias de tantos hombres y mujeres que sufrieron, que lo pasaron mal, uno dice, inevitablemente hay gente que no estaba preparada para ser padre o madre. Mm. Esa es la verdad. Pero esa es nuestra condición humana, Priscila. Oiga, doctor, Esa es nuestra y condición otra humana, pregunta. desgraciadamente. ¿Usted cree que a nivel de gobierno, da lo mismo qué tipo de gobierno sea, pero a nivel país, hay que hacer más cosas frente a estos temas? Eh, 100%. ¿Estamos en deuda?
Absolutamente, absolutamente. Yo diría que prácticamente no hacemos nada. Si tú piensas cuántos colegios en Chile están haciendo educación sexual de verdad, no una charlita una vez en el semestre, educación sexual de verdad. ¿Cuántos profesores se han preparado de verdad en educación en sexualidad? Ujú. No estamos haciendo nada. Cuando uno ve cómo funcionaba el Sename, uno dice, bueno, no estamos haciendo nada. Y seguimos no haciendo nada. Cuando uno ve los niveles de violencia que hay en la calle, en las familias, en las parejas, en los niños, uno dice, bueno, estamos fallando, y estamos fallando mucho. Entonces requerimos mucha educación, requerimos reenfocarnos bien, primero en trabajar con la matriz. ¿Y quién es la matriz? No son los niños, son los padres, son los profesores. No sacamos nada con educarles a los niños si no educamos a los padres y a los profesores, porque finalmente son ellos quienes van a construir el diálogo con estos niños. Y entonces queda trunco si enseñamos y trabajamos con los niños, pero no con la matriz que los contiene, que son los adultos. Entonces necesitamos priorizar los trabajos, no enfocarnos solamente en que los niños son los que tienen que recibir la educación sexual. O sea, un tirón de orejas para nuestras autoridades, doctor. Para el Estado y para todos, Priscila, porque cuando tú decías, ¿por qué la gente no se hace terapia? Bueno, porque no tiene conciencia de sí mismo y cree que puede dañar a otros. Hay mucha gente que también dice que no hay dinero, porque no están dadas las condiciones, y eso también se puede hacer algo a nivel de gobierno, sin duda. Por supuesto. La salud mental en Chile está bien compleja, tenemos estadísticas grandes, altas tasas de suicidio, o sea, no es un tema menor, ¿ah? No. Yo creo que hay que ponerlo en primera línea. De repente nos preocupamos de otros temas que no son fundamentales, y la salud mental y el ser feliz y el estar en paz, porque bueno, la felicidad, bueno, según yo, sin entender tanto el tema, son momentos, tampoco un estado permanente, pero en el fondo estar tranquilos, estar sin angustia, sin problemas mayores. En el fondo, yo creo que hay que ponerlo que hay. Doctor, usted no sabe todo lo que aprendió hoy día. Yo estoy segura que nuestros auditores también. Invita a la gente a comprar su libro, quizás de nuevo su página para que la gente se meta. Gracias, Priscila, gracias por la invitación. Lo voy a comprometer una vez al mes, ¿le parece? Encantado. Ya, una vez al mes lo voy a tener aquí en el programa porque yo creo que sus conocimientos son increíbles, tiene una experiencia vasta, además es muy empático, muy fácil de entender. A veces nos hablan con terminología que cuesta comprender, pero la verdad es que habla en términos muy, muy, muy fáciles. Vuelva a repetir su página y sus datos, doctor. La página es www.CESCH, Centro de Estudios Sexualidad Chile.cl. ¿Usted es ahí el presidente? ¿Es el director? Yo soy el director general. El teléfono donde se puede adquirir, 99235-9883. Y en el correo capacitación, sin acento en la acción, capacitación, @cesch.cl. Son las 3 instancias donde se puede adquirir. Doctor Tomás, le queremos agradecer. Agradecerte a ti, Priscila. Lo mayor de los éxitos en este libro. Cuando haga charlas nos cuenta también para poder decirlo acá en el programa. Un abrazo gigante para usted, para su familia, para su hija, y muchas gracias por este gran momento. Gracias, muy bien, doctor. Con ustedes, queridos amigos, nos encontramos el otro sábado en otro programa de Frecuencia Íntima. Muchísimas gracias por su sintonía. Ya nos vamos. Quédese en Agricultura. Chao, chao. En Agricultura, Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un programa para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia Íntima es una presentación de En Clínica SER. Somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl.